Hola queridos amigos. En medio de la noche silenciosa, en una pequeña granja donde el mundo entero parece haberse quedado dormido, Tuna no logra conciliar el sueño. Dentro de ella acaba de aparecer una nueva vida frágil, aún sin voz, pero lo suficientemente fuerte como para sacudir todas sus emociones. La felicidad llega de forma inesperada, y al mismo tiempo un miedo que no se atreve a nombrar. Tuna no tiene miedo de ser madre. Tiene miedo por Henry, el niño que alguna vez tomó su mano con toda la confianza inocente del que ama sin reservas. Cuando otro bebé está a punto de llegar, ¿seguirá siendo completo el amor de Alex? ¿O la llegada de esta nueva vida empujará sin querer a Henry a un segundo plano? En la oscuridad, un susurro casi imperceptible nace del corazón de una madre. Llegas en el momento correcto. Y justo en ese instante, Henry apoya su pequeña mano sobre el vientre de Tuna, un gesto ingenuo pero suficiente para dejarlo todo en silencio. ¿Será que los niños pueden sentir aquello que los adultos aún no se atreven a enfrentar? ¿O es solo una coincidencia capaz de apretar el corazón del espectador? La conexión entre Henry y el bebé que crece en el vientre de Tuna los acercará más o los llevará a nuevas pruebas. ¿El miedo a ser reemplazado desaparecerá o se convertirá en una grieta silenciosa dentro de esta pequeña familia? Y mientras la felicidad comienza a asomarse, ¿quién es esa persona allá afuera que no desea el nacimiento de este bebé? Quédate con nosotros porque esa noche no fue solo un momento de lágrimas, sino el inicio de cambios mucho más grandes que están por venir. La tarde avanzaba lentamente en la granja con una luz suave cubriendo el porche de un tono amarillo cálido. Tuna acababa de regresar del mercado. Ni siquiera había tenido tiempo de dejar la canasta de verduras cuando vio a la señora Min y a Alex sentados esperándola en la sala. El ambiente se sentía extraño, más silencioso de lo habitual, como si alguien estuviera conteniendo la respiración. Tuna se detuvo en seco. ¿Por qué? ¿Me miran así?, preguntó en voz baja mientras su corazón empezaba a latir más rápido sin saber por qué. Alex se levantó. Caminó hacia ella pero no habló de inmediato. En su mano llevaba unos papeles doblados con cuidado. Los bordes estaban un poco arrugados como si los hubiera apretado con demasiada fuerza. La señora Min miró a Tuna con una mezcla de ternura y seriedad, la mirada de alguien que está a punto de decir algo capaz de cambiarle la vida a otra persona. «Tuna», habló primero la señora Min con voz pausada. «Siéntate aquí». Tuna obedeció. Sus manos se posaron instintivamente sobre sus muslos. Una intuición muy clara empezó a apretarle el pecho. La señora Min respiró hondo. «Hoy volví al hospital». Los ojos de Tuna se abrieron de par en par. ¿Volvió al hospital? Sí, asintió. El médico revisó todo otra vez. Ya no hay ningún error. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Alex dio un paso al frente y tomó la mano de Tuna. La suya estaba cálida pero temblaba ligeramente. Abrió los papeles y se los mostró. «Tuna», su voz se volvió más grave. «Estás embarazada». Tuna quedó paralizada. «¿Qué? ¿Qué dijiste?» «El médico ya lo confirmó», continuó la señora Min con la voz entrecortada. «El embarazo tiene una semana». «Una semana». Ese número resonó en la mente de Tuna como un eco interminable. Bajó la mirada hacia el papel que Alex sostenía. Las letras eran claras, frías, pero su significado era tan intenso que le nubló la vista. Estaba embarazada. ¿De verdad? Tuna se llevó la mano a la boca. Un sollozo se le escapó y las lágrimas comenzaron a caer sin control. «Yo», dijo con dificultad, «yo no lo sabía. Pensé que solo era una esperanza». La señora Min se acercó y puso una mano sobre su hombro. «No es una esperanza, hija», susurró. «Es la realidad». En ese momento una felicidad intensa y cálida la invadió por completo. Tuna sintió el pecho lleno como si una pequeña vida estuviera tocando suavemente desde dentro,
aunque sabía que aún era demasiado pronto para sentir algo. Alex apretó su mano con más fuerza. «Perdóname», dijo en voz baja, «por haberte dejado cargar sola con el miedo todo este tiempo». Tuna negó con la cabeza, las lágrimas cayendo sobre la mano de él. «No, yo solo estoy muy feliz». La señora Min los miró con los ojos húmedos y llenos de esperanza. «Este bebé», dijo lentamente, «es mi nieto». Esas palabras hicieron que Tuna rompiera a llorar en voz alta, no de dolor, sino porque por primera vez sintió que realmente pertenecía a ese lugar. Pero justo entonces otro pensamiento se coló en su mente como una espina pequeña pero afilada. Giró la cabeza hacia la cuna en la esquina de la habitación, donde Henry dormía profundamente con el rostro tranquilo, sin saber que el mundo de los adultos acababa de cambiar. Tuna apretó suavemente la mano de Alex. «Alex», susurró, «si tú ya tienes un hijo biológico, ¿qué pasa con Henry?». La pregunta cayó y el aire se volvió pesado. Alex siguió su mirada. Se acercó, se inclinó y observó a Henry durante un largo rato. Luego regresó y colocó su otra mano sobre la de Tuna, uniendo a los tres en un círculo silencioso. «Henry», dijo despacio, «sigue siendo mi hijo». Tuna levantó la mirada. «Pero, no hay», pero la interrumpió Alex con firmeza. «Nunca he hecho diferencias y nunca las haré». Se inclinó y apoyó la mano sobre el vientre de Tuna con mucho cuidado, como si temiera lastimar a ambos. «Este bebé es mi hijo». Luego miró a Henry. «¿Y ese niño?» «También es mi hijo». La señora Min giró el rostro, secándose las lágrimas en silencio. Pero en medio de esa felicidad, otra pregunta comenzó a tomar forma sin que nadie la dijera en voz alta, aunque todos la sentían. ¿Aceptará el mundo de afuera que dos niños ocupen el mismo lugar en la vida de Alex? ¿Habrá alguien que no permita que Alex tenga un hijo biológico más? ¿Y será esta felicidad recién nacida lo suficientemente fuerte como para resistir las intrigas que empiezan a salir a la luz? Tuna apoyó la mano sobre su vientre. Las lágrimas aún mojaban sus mejillas, pero una sonrisa apareció frágil, luminosa y llena de esperanza. Una vida había llegado, y desde este momento, nada volvería a ser igual. La noche cayó muy lentamente sobre la granja, como si incluso ella se resistiera a borrar lo que quedaba del día. El cielo fue oscureciendo del azul profundo al violeta casi negro, y algunas estrellas comenzaron a aparecer detrás de nubes finas. El viento se coló entre los árboles viejos alrededor de la casa, trayendo consigo el olor a tierra húmeda, a hierba nueva, y un frío muy leve de la noche avanzada, un aroma familiar, ligado a la vida tranquila de ese lugar. Dentro de la pequeña habitación, la luz amarilla de la lámpara se reflejaba en la pared, formando dos sombras apoyadas una contra la otra, superpuestas de manera suave. Tuna apoyó la cabeza en el hombro de Alex y escuchó en silencio su respiración tranquila. Esa respiración siempre le había dado una sensación absoluta de seguridad, pero esa noche no era suficiente para calmar las olas que se agitaban en su interior. La mano de Tuna apoyada sobre su regazo se apretó ligeramente. No sabía cuánto tiempo había dudado. 1 minuto o toda una vida. Tenía la garganta seca. Al final habló. Su voz fue tan baja que casi se perdió en la oscuridad. «Alex, tengo miedo». Alex se detuvo por un instante, inclinó la cabeza y besó suavemente la frente de ella. Fue un beso lento y delicado, como si un poco más de fuerza pudiera romper algo frágil entre los dos. «¿Qué te pasa?», preguntó con voz grave y cálida, intentando mantener la calma. Tuna no respondió de inmediato. Su mirada se dirigió al patio oscuro frente a la casa, donde la pequeña cuna de Henry estaba cerca de la ventana. Bajo la luz tenue, la cuna se veía tranquila, pero también solitaria. Esa imagen le apretó el corazón. Respiró hondo, reuniendo el poco valor que le quedaba. «Respóndeme una cosa.
dijo despacio, eligiendo cada palabra con cuidado. Si este bebé nace, ¿seguirás queriendo a Henry? La pregunta cayó suavemente, pero en ese silencio pesó como una sentencia. Alex se quedó inmóvil. No habló de inmediato. No porque no tuviera una respuesta, sino porque entendía que esa pregunta no era solo sobre amor. Era el miedo a ser reemplazada. La inseguridad de una mujer a punto de convertirse en madre, temiendo que su frágil felicidad pudiera romperse por aquello que crecía dentro de ella. Miró a Tuna. En sus ojos no había solo preocupación, sino una herida antigua, como si alguna vez hubiera sido abandonada, como si hubiera tenido que luchar por ser querida, y ahora ya no tuviera fuerzas para creer que todo podía ser completo. Alex no evitó su mirada, tampoco dudó. «Voy a querer a los dos», dijo con una firmeza inesperada. «No voy a dejar que tengas miedo». Tuna lo miró. Sus ojos brillaban reflejando la luz amarilla que temblaba con la respiración de ambos. «¿Lo prometes?», preguntó con la voz temblorosa como una niña que teme que una promesa solo dure un instante. Alex tomó su mano y la apoyó sobre su pecho. Bajo la palma de Tuna su corazón latía con claridad fuerte y real, imposible de negar. «Lo prometo», dijo despacio. «Henry es mi hijo, y este bebé también lo es». Se inclinó y apoyó la mano sobre el vientre de Tuna con muchísimo cuidado, como si temiera hacerle daño a esa pequeña vida que crecía dentro de ella. Nadie va a ser dejado atrás. Por primera vez esa noche, Tuna sintió que su corazón se calmaba. Un calor se extendió desde el lugar donde la mano de Alex la tocaba, llenándole el pecho. En ese instante casi creyó que todos sus miedos eran solo producto de su imaginación. Pero no del todo, porque en el fondo de su corazón otra pregunta seguía apareciendo en silencio, una pregunta que aún no se atrevía a decir, ni siquiera a reconocerse a sí misma. Si él ama a los dos, el mundo de afuera lo permitirá. El viento en el porche se volvió más fuerte. Las copas de los árboles se movieron suavemente. La ventana vibró con un leve clac, apenas audible pero suficiente para que Tuna se sobresaltara y se acercara instintivamente más a Alex. Alex también miró hacia afuera. En sus ojos cruzó una sombra fugaz, como si él también sintiera que algo no estaba bien, aunque aún no pudiera ponerle nombre. «Alex», susurró Tuna, «tengo miedo de que alguien no quiera que esto suceda». Alex apretó su mano con más fuerza. Esta vez el gesto no fue solo para tranquilizarla, sino como un juramento silencioso. «Sea quien sea», dijo en voz baja pero firme, «no voy a dejar que nadie toque a mi familia». Tuna cerró los ojos y se apoyó más en su hombro. En ese momento la felicidad estaba muy cerca, tan cerca, que podía sentir su calor, escuchar su latido, y creer que si se aferraba un poco más fuerte todo estaría bien. Pero en algún lugar de la noche que envolvía la granja, unos ojos observaban aquella pequeña casa. Y junto con esa mirada, otro secreto comenzaba a moverse en silencio, despacio, con paciencia, esperando el momento adecuado para salir a la luz. ¿Será la promesa de Alex lo suficientemente fuerte para proteger a los dos niños? Henry será amado igual cuando el bebé nazca. ¿Y quién es la persona que no quiere que esta familia sea completa, la que permanece oculta en la oscuridad? A la mañana siguiente, el cielo estaba cubierto por una capa fina de nubes, como una cortina que aún no se había levantado del todo después de una noche larga. La luz del sol débil y suave se filtraba entre los árboles al borde del camino y caía en silencio sobre el sendero de tierra que llevaba a la casa de la señora Tang. Todo parecía normal, tranquilo, apacible, pero dentro de Tuna no lo era. Llevaba a Henry en brazos y caminaba despacio. Casi no había dormido en toda la noche. Tenía los ojos hundidos, los párpados pesados, la mente nublada como si todavía estuviera atrapada en el llanto de su hijo de la noche anterior.
Sin embargo, el abrazo con el que lo sostenía era más fuerte que nunca. No por miedo a que se cayera, sino como si soltarlo, aunque fuera un poco, significara perder algo muy importante. Henry apoyaba la cabeza en el hombro de su madre, inusualmente callado. No lloraba, no se movía. De vez en cuando levantaba la mirada hacia ella con esos ojos infantiles y transparentes, pero en el fondo había algo difícil de nombrar. No era tristeza. Tampoco exactamente miedo. Era más bien una pregunta silenciosa. Esa mirada le dolió en el corazón a Tuna. ¿Tiene miedo él? ¿O soy yo la que tiene miedo? Sin darse cuenta, apretó más los brazos, acercó la mejilla del niño a su pecho, como si quisiera transmitirle calor, como si quisiera decirle con el latido de su propio corazón: «Mamá sigue aquí». Al llegar a la casa de la señora Tang, la vieja puerta de bambú se abrió con un chirrido. Ese sonido tan familiar resonó con claridad en la quietud de la mañana. En el patio, la señora Tang estaba barriendo hojas. Al verlas, dejó la escoba de inmediato y se acercó con pasos rápidos. «Ay, llegaron temprano», dijo con una sonrisa amable. «Te ves muy cansada, hija». Tuna forzó una sonrisa, débil, incapaz de ocultar el agotamiento. «Estoy bien, no es nada». La señora Tang tomó a Henry en brazos. El niño se dejó cargar dócilmente sin llorar ni resistirse. Pero su manita seguía aferrada a la ropa de Tuna, sujetándola durante un largo instante como si estuviera comprobando que su madre realmente seguía allí. Solo después de que Tuna apoyó suavemente la mano en la espalda del niño, él se soltó. Ese gesto no pasó desapercibido para la señora Tang. No preguntó de inmediato, solo miró a Tuna de reojo, una mirada rápida propia de alguien con experiencia suficiente para entender que detrás de ese silencio había una noche difícil. ¿Volvió a llorar anoche?, preguntó en voz baja. Tuna se quedó quieta. Asintió. La señora Tang no dijo nada más. Se dio la vuelta y la condujo al interior de la casa. El pequeño salón estaba en silencio. El aroma del té caliente flotaba suavemente en el aire. La luz de la mañana entraba por la ventana y caía sobre la mesa y las sillas viejas, creando una sensación extrañamente familiar. Henry fue sentado a jugar en un rincón junto a algunos juguetes de madera antiguos. Bajaba la cabeza entretenido, pero de vez en cuando levantaba la vista hacia su madre como para asegurarse de que seguía allí. Tuna se sentó frente a la señora Tang. Tenía las manos apoyadas sobre los muslos apretadas hasta ponerse pálidas. Guardó silencio durante mucho tiempo como si estuviera luchando consigo misma. «Abuela», dijo por fin en un susurro, «tengo algo que decirte». La señora Tang dejó de servir el té. La miró con atención. Su expresión se volvió más seria, aunque sin perder la suavidad de siempre. «Dime». Tuna respiró hondo. Su pecho subía y bajaba con fuerza, como si con solo respirar un poco más lento, ya no tuviera el valor de hablar. «Yo estoy embarazada». Las palabras cayeron suaves como una hoja, pero fueron suficientes para detener el aire en la habitación. La señora Tang se quedó inmóvil por un instante. Luego, su rostro se iluminó, los ojos se abrieron llenos de alegría. «¿De verdad?», exclamó. «Dios mío, eso es una gran bendición, hija». Mientras hablaba, tomó las manos de Tuna. Pero esa alegría no alcanzó a completarse porque de pronto Tuna rompió a llorar. Las lágrimas caían sin que pudiera secarlas. Sus hombros temblaban como si todo el cansancio acumulado de la noche finalmente encontrara un lugar para desbordarse. «Abuela», sollozó, «tengo mucho miedo». ¿Miedo de qué, hija? La señora Tang apoyó su mano sobre la de ella. Un contacto cálido y firme. «Tengo miedo». Tuna se atragantó y tuvo que respirar hondo antes de continuar. «Si este bebé nace, Alex ya no va a querer a Henry como ahora». La habitación quedó en silencio. Tuna bajó la cabeza. Las lágrimas caían sobre el dorso de sus manos calientes. Henry lloró toda la noche. Se aferró a mí. No quería soltarme.
Me dolió mucho, abuela. Tengo miedo de estar quitándole lo único que tiene. La señora Tang se quedó sin palabras. Miró hacia Henry, que jugaba solo en un rincón tan pequeño dentro de ese espacio. Luego volvió la vista a Tuna y le apretó la mano con más fuerza. «Hija», dijo despacio, «los niños sienten todo». Tuna levantó la mirada con los ojos enrojecidos. «Pero no porque se sientan abandonados», continuó, «sino porque tienen miedo de perder el amor que ya tienen». Esas palabras hicieron que Tuna temblara ligeramente. «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó casi suplicando. «No pienses tanto», la señora Tang negó con la cabeza. «Cuanto más te preocupas, más le transmites ese miedo al niño». Le apretó la mano con dulzura, pero con firmeza. «Un hombre que de verdad te ama nunca va a abandonar al niño que tú amas». Tuna se mordió el labio, las lágrimas seguían cayendo. «Pero él ya va a tener un hijo biológico». La señora Tang sonrió. Era la sonrisa de alguien que había conocido tanto la plenitud como la pérdida. «Tú crees que el amor es como un pastel, que si se reparte queda menos». Acarició suavemente la espalda de Tuna. «El amor, cuanto más se da, más crece». Tuna sonrió entre lágrimas, una sonrisa temblorosa, frágil, pero real. Luego la voz de la señora Tang se volvió más grave. «Pero hay algo que debes recordar. No todo el mundo ahí afuera se alegrará de que estés embarazada». Tuna se estremeció. «¿Qué quiere decir?». La señora Tang la miró durante un largo rato, tan largo que Tuna empezó a sentir frío. «Solo te lo digo así. Hay cosas que no son tan simples como crees». Un escalofrío recorrió la espalda de Tuna. Giró la cabeza hacia Henry. El niño levantó la mirada, se encontró con los ojos de su madre y sonrió. Una sonrisa limpia, sin malicia, que le calmó el corazón por un instante. Pero en el fondo, una nueva inquietud acababa de ser sembrada. El miedo de Tuna es solo la preocupación de una mujer embarazada, o Henry realmente está sintiendo que algo importante está a punto de suceder. Y cuando la señora Tang dijo «no todo el mundo se alegrará», ¿a quién se refería? La noche cayó muy suavemente. La granja quedó envuelta en silencio. Solo se escuchaba el viento moviendo levemente las copas de los árboles del porche y la luz fina de la luna extendiéndose sobre el suelo de madera. Tuna estaba sentada sola al borde de la cama. La habitación era pequeña y cálida, iluminada por una luz amarilla, pero dentro de ella había pensamientos que aún no sabía cómo nombrar. Apoyó la mano sobre su vientre con muchísimo cuidado, como si temiera que un gesto brusco pudiera romper algo frágil. Una semana, apenas una semana, y aún así todo ya había cambiado. Tuna bajó la cabeza y susurró con la voz temblorosa, como si tuviera miedo de escucharse a sí misma. «Llegas en el momento correcto». No era un reproche, tampoco un arrepentimiento. Era la pregunta de una mujer atrapada entre la felicidad y el miedo. «Si llegas demasiado pronto», continuó mientras las lágrimas caían en silencio sobre el dorso de su mano. «Le haré daño a Henry. Seré lo suficientemente fuerte para protegerlos a los dos». Cerró los ojos y apoyó la frente sobre su vientre. «No tengo miedo del cansancio», susurró. «Solo tengo miedo de que alguien tenga que sufrir». En ese silencio, la puerta de la habitación se abrió suavemente. Tuna se sobresaltó y levantó la mirada. Henry estaba allí, su figura pequeña recortada bajo la luz del pasillo. Abrazaba a su viejo osito de peluche. Tenía los ojos húmedos como si acabara de despertarse de un sueño incompleto. «Mamá», llamó en voz baja. Henry Tuna se secó las lágrimas rápidamente. «¿Por qué no estás dormido?». El niño no respondió. Caminó despacio hasta la cama con la mirada fija en el vientre de Tuna, donde su mano seguía apoyada. Subió a la cama, se sentó muy cerca de ella y colocó su manita sobre la de su madre. Ese gesto dejó a Tuna sin aliento. Henry levantó la vista hacia ella y preguntó con una voz muy suave y clara: «¿El bebé está aquí, mamá?». La pregunta atravesó el corazón de Tuna como una ola. Ya no pudo contenerse. Las lágrimas cayeron calientes.
Sí, asintió con la voz quebrada. El bebé está aquí. Henry guardó silencio. No preguntó nada más. Solo dejó su mano sobre el vientre de su madre, acercándose un poco más como si estuviera escuchando algo muy suyo. En ese instante, Tuna sintió cómo dos manos, una grande y una pequeña, tocaban el mismo lugar, el lugar donde estaba comenzando una nueva vida. «Mamá», dijo Henry con duda, «el bebé va a estar conmigo». Tuna lo abrazó con fuerza. «Sí», susurró, «el bebé va a estar contigo. Y mamá también está aquí». Henry apoyó la cabeza en el pecho de su madre y dijo en voz muy baja, «Ya no tengo miedo». Esas 3 palabras hicieron que el miedo dentro de Tuna se calmara de repente, como si alguien lo hubiera apartado con cuidado. Comprendió que Henry no necesitaba grandes promesas, solo necesitaba ser tocado, estar cerca, sentir que no sería dejado atrás. Tuna se inclinó y besó suavemente el cabello de su hijo. «Gracias», susurró, «gracias por venir con mamá». Fuera de la habitación, Alex estaba de pie en silencio desde hacía un rato. No entró. Solo observó las 3 manos apoyadas una sobre otra bajo la luz amarilla. Sintió el pecho apretado y los ojos húmedos. En ese momento entendió que una familia no es un reemplazo, sino una forma más grande de amar. La noche seguía tranquila. Pero en esa pequeña habitación, un lazo invisible acababa de formarse entre el bebé que crecía en el vientre y Henry, entre el miedo y la esperanza. ¿Será esa conexión inocente lo suficientemente fuerte para disipar todas las preocupaciones? ¿O el mundo de afuera los pondrá a prueba aún más? Tuna se quedó dormida abrazando a Henry con la mano todavía apoyada sobre su vientre. Y por primera vez desde que supo que estaba embarazada, ya no se sintió sola. Bát cháo nóng hổi.